primero una breve introducción para la gente que nos esté escuchando y que no sepa en profundidad de qué va el asunto. En los humanos se estima que existen entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras. La AME es una de ellas, con una incidencia de entre 1 en 6.000 nacidos y 1 en 10.000 nacidos, según los diferentes estudios. Esto significa que entre las enfermedades raras, la AME es una de las menos raras, siendo rara. La AME tiene lugar cuando a una persona le faltan las 2 copias de un gen que se llama SMN1. La carencia de este gen hace que se produzca menos cantidad de una proteína que se llama SMN y esto provoca la muerte de las neuronas motoras, que son unas neuronas que localizan su cuerpo celular en la médula espinal y que proyectan su axón, que es como una especie de finísimo cable eléctrico, hasta los diferentes músculos del cuerpo. Entonces, cuando estas neuronas mueren debido a la falta de proteína SMN, dejan de llegar las órdenes de movimiento del cerebro a los músculos y, consecuentemente, los músculos se van atrofiando paulatinamente. Hay diferentes tipos clínicos de la enfermedad según la cantidad de copias de un segundo gen llamado SMN2 y también de otros factores, y los tipos clínicos más leves pues pueden incluso mantener la marcha hasta la edad adulta. Los tipos intermedios solemos acabar en una silla de ruedas y vamos perdiendo paulatinamente la movilidad de los miembros, y los tipos más graves lamentablemente provocan el fallecimiento de los niños con menos de 1 o 2 años de edad, algo que es obviamente pues dramático para la familia. Cuando yo era dueño de mi propio tiempo y colaboraba con Fundame allá por el año 2014, todo esto que cuento era inevitable, ya que no existía ningún tipo de fármaco que frenase el avance de la enfermedad. No había ningún fármaco. Afortunadamente, eso cambió con la aparición de nusinersen en 2018 y hoy contamos, si no me equivoco, con 3 medicamentos que han demostrado su eficacia en ensayos clínicos de fase 3 y que han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Esta es la situación actual a nivel científico. La ciencia ha hecho lo que tenía que hacer, ha hecho su trabajo. Evidentemente, se siguen explorando más opciones farmacológicas que puedan ser más baratas, que puedan ser más fáciles de administrar o que puedan ser más eficaces, pero ya tenemos 3 medicamentos. El problema, lo que es absolutamente injustificable y de lo que voy a hablar en mi breve intervención, es que los medicamentos no están llegando a todos los pacientes que deberían recibirlos por un defecto en el diseño y en la implementación de las políticas públicas en España. Y esto hay que decirlo con toda la contundencia, porque es así. Los problemas en estas defectuosas políticas públicas son variopintos y son todos ellos inaceptables. Tenemos, en primer lugar, el problema de los plazos de aprobación administrativa, que son exasperantemente lentos. Es evidente que, como todas las enfermedades degenerativas, la AME no espera a nadie y es, por lo tanto, injustificable que podamos llegar tarde con un medicamento por retrasos burocráticos. Y estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. Por lo tanto, si hace falta poner más personal para agilizar los procedimientos, póngase más personal. No hay excusas cuando se trata de una cuestión de derechos humanos. Tenemos también el problema que se ha comentado antes de la inhomogeneidad de acceso a los fármacos según la comunidad autónoma, según el territorio. De nuevo, la detección homocigota del gen SMN1 no le importa si uno vive en Zaragoza, en Barcelona o en Madrid. La enfermedad avanza igualmente y no tiene ningún sentido que los pacientes encuentren más dificultades en unos territorios que en otros
para acceder a los medicamentos. La gestión de la sanidad está en manos de las comunidades autónomas, pero no es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Es una competencia compartida y, por lo tanto, es evidente que hay que fijar a nivel de todo el Estado pues, unos mínimos de atención que deberían también incluir a este tipo de fármacos. Y, por último, tenemos el problema que antes se había estado comentando extensivamente en la mesa de los profesionales y que yo creo que es el más grave de todos. El más grave de todos. En estos momentos se han diseñado y se están diseñando protocolos de acceso a los fármacos que son injustificablemente restrictivos. Injustificablemente restrictivos. Es decir, que dejan fuera, por motivos presupuestarios o por motivos administrativos, pero no por motivos médicos, a personas que se podrían beneficiar de los diferentes medicamentos. Es más, tal y como están diseñados, y esto se ha comentado también, estos protocolos incluso provocan la mayor de las crueldades, que es retirar el medicamento a personas que lo están tomando y se están beneficiando de ello. Y aquí tengo que reiterar que hablamos siempre de medicamentos que han superado con éxito un ensayo clínico de fase 3 en humanos. Es decir, que ya han demostrado científicamente su eficacia según los parámetros universalmente aceptados en el mundo de la medicina. Por lo tanto, que se vayan monitorizando sus efectos en cada uno de los pacientes individuales y se vaya estudiando su eficacia personalizada en función de dudosos parámetros y muchas veces en contra del criterio clínico de los médicos, pues es imposible de explicar si no estamos hablando, y creo que esto hay que explicarlo así, si no estamos hablando de una voluntad de reducir costes. Eso no se hace con ningún medicamento normal. Si el paracetamol, el omeprazol o el primperan han demostrado su eficacia en un ensayo clínico de fase 3 y acude una persona con una afección para la cual estos medicamentos están indicados, el médico emite la receta y punto. Que no ocurra lo mismo con los medicamentos para la AME o para cualquier otra enfermedad, pues es sencillamente inexplicable, es inexplicable. A menos que se admita abiertamente que se está restringiendo el acceso para abaratar costes. Pero claro, no creo que nadie se atreva a admitir tal cosa el año en el que el gasto militar aumenta más de un 25% en más de 2.500 millones de euros. No creo que nadie se atreva a hacer esta afirmación. Y por lo tanto, como semejante situación es imposible, que se esté dando, es decir, pues es imposible que haya responsables públicos que estén buscando una reducción de costes mediante la retirada del tratamiento a personas con enfermedades degenerativas, como eso es imposible, porque sería moralmente incalificable, pues entonces yo estoy seguro de que el problema tiene solución, porque es impensable lo contrario. Y por eso, y con esto ya voy acabando, creo que es fundamental que no solamente desde los ámbitos médicos, no solamente desde las fundaciones de pacientes, sino también desde los diferentes grupos políticos y también desde los medios de comunicación, que al final es donde se alcanza el mayor impacto social, pues reclamemos con firmeza, reclamemos con contundencia que se ponga fin inmediatamente a la actual e inaceptable situación que deja fuera de los protocolos de acceso a pacientes que se podrían beneficiar de una mejoría clínica o por lo menos de un freno en el deterioro gracias a medicamentos que están aprobados y que funcionan. Esto ocurre ahora con la AME, porque es una de las primeras enfermedades raras para las cuales se han encontrado medicamentos eficaces. Pero en el futuro no tan lejano
puede ocurrir exactamente lo mismo para cientos de miles de compatriotas que sufran cualquier otra enfermedad rara en la que se produzcan avances científicos y médicos. El Estado tiene suficientes recursos como para garantizar un acceso rápido y universal a estos nuevos fármacos innovadores. Es una cuestión de derechos humanos y, como se demostró claramente con las vacunas para la COVID-19, lo único que hace falta es voluntad política. Muchas gracias.